Vámonos aquí hacia el este de Los Ángeles, por toda la avenida Azusa, hacia el norte de Azusa. Cruzamos por estos lagos, nos vamos hacia East Fort Road, vamos a llegar hasta aquí, hasta el Cañón San Gabriel. Vamos a llegar hasta este estacionamiento. Ya este estacionamiento nos vamos a ir caminando por todo este caminito, caminando y meternos allá a explorar para adentro. Ok, vámonos aquí a este estacionamiento y ahí nos vemos. Bueno, ya llegamos aquí al final del camino, al parking, al último parking. Acá está el cañón y allá abajo está el río. Allá está el río. A ver si se alcanza a ver. Ahorita lleva bastante agua. Bueno, de aquí ya nos vamos a ir caminando por ese camino. Es el camino hacia el Bridge to Nowhere. Es supuestamente a bueno, ya depende cómo le camine uno, es alrededor de 1 hora hasta llegar al puente hacia la nada, el Bridge to Nowhere. Pero nos vamos a ir a lo mejor unos 15-20 minutos y nos metemos ahí a buscar en el río a ver qué hallamos. Ok, vámonos para allá. Bueno, vamos a caminar a ver si como unos 15-20 minutos por este caminito que es el roll para el Bridge to Nowhere. Ahí abajo está el río. Es increíble como aquí hace como 150 años estuvieron haciendo un sacadero de oro. Cientos y cientos de personas. Todo el lecho del río, bueno, todas las orillas, un poco más para allá, todo hasta la fregada. Lleno de campamentos, cabañas. Cientos de personas vivían, trabajaban. Hicieron un sacadero de oro tremendo. Había tiendas, había carnicería, había, ¿cómo le llaman estos? Salones de juego. Donde eso sí, las chicas se especializaban en bajarle las bolsitas de oro a los borrachos. Y según cuenta la historia de aquí de Los Ángeles, de esas pocas veces que hay unas tremendas lluvias, 2 veces hubo deslaves de esos fuertes, llevándose todo, incluso muchas vidas humanas. Cuenta la historia que se veía como se llevaba el agua y el lodo, que iban hasta flotando ahí las ruletas de juego y todas las herramientas que usaban para sacar el oro. Y eso supuestamente pasó 2 veces allá en la época del Viejo Oeste. Y luego la otra donde hubo cientos o hasta miles de personas también que vinieron fue en los años de 1930, cuando hubo la Gran Depresión y mucha gente se quedó sin trabajo. Y pues venían a sacar oro que no era para hacerse ricos, sino simplemente para irla pasando, como quien dice. Y pues ya en estos tiempos ya no sacan gran cosa de oro. Aunque todavía hay gente que viene, pero ya nada más como hobby, porque la cantidad de oro que sacan pues ya no es la gran cosa. Digamos un ejemplo, si una persona viene y se dedica aquí a estar escarbe y escarbe a sacar oro, todavía falta ver si los dejan, porque esto es un parque nacional. O si va y se para enfrente de la Home Depot, va a sacar más dinero allá en la Home Depot. En un trabajo de 50 o 100 dólares. Y para venir aquí a chingotearle y sacar a lo mucho unos 20 dólares, pues mejor se va enfrente de la Home Depot. Porque pues oro ya no hay gran cosa. Ya los que vienen aquí y hacen este tipo de cosas es nomás como un hobby. Hay un gabacho que tiene muchos videos, un gringo, que viene aquí con su grupo de amigos y también hace videos donde busca cosas allá en la playa y le va mejor en la playa, pero como es un hobby le gusta mucho venir para acá
y se junta su grupo de amigos, viene y a veces hasta se queda en los campamentos de un día para otro, pero hacen un tremendo escarbadero y al último solo consiguen unas miniaturas de oro. Pues sí, ya no hay gran cosa. Ay, ni siquiera vi la hora. Vamos a ver qué horas son y calcularle unos 15-20 minutos y nos metemos al río. Rayos, ya van a ser las 2. Pues solo voy a estar un ratito y a ver cómo nos va ahora. Llevo unos 5 minutos y ya encontré algunas personas que andan buscando oro. Nomás que están bastante lejitos de mí, casi no los puedo ver. Ahí se ve un chavo. Ahí está la otra persona por ahí. Nomás que ellos utilizan la técnica de que traen un canalito de esos que atrapan oro, lo acomodan en el agua, hacen un escarbadero, cuelan lo que traen y le echan para que se atrape el oro en el canalito. Por ahí hay otro, nomás que ahorita que me acerque los voy a tomar porque como están muy lejos. ¿Dónde están? Ah, ya los perdí. Ahí está su campamento. Están algo escondidos, a ver. Bueno, aquí ya tengo más cerquitos estos otros que se ve que andan buscando oro. Ahí tienen su campamento. Y allá donde están escarbando, estos sí vienen bien preparados, hasta carretilla, pico, pala, barra. ¿Será que sí encontrarán algo? Y hoy es entre semana, no es fin de semana. Nomás que ellos utilizan esos canalitos. Ahí está acomodando su canalito. Nomás que tienen un tremendo hoyo ahí donde ahorita salieron de por ahí. Hacen un escarbadero y ahí traen su carretilla, cuelan un poco de esa para sacar las piedras grandes, lo echan en los canalitos y ya lo van echando en los canalitos para que atrape el oro. Apenas a 5 minutos de donde está el estacionamiento. Yo estoy preparando un canalito para ver si un día vengo para acá con mis habilidades de soldador. Ahorita por lo pronto voy a ir y voy a calarme, pero solo con el Gold Pan, solo pequeñas herramientas, ateniéndome a mi suerte. Bueno, ya pasamos estos chavos, vámonos más adelante. Miren qué bonita está esta área aquí para venir de picnic. Ay, güey, no me voy a resbalar. Aquí hicieron su lumbrita y ahí se ve que tienen un campamento. A lo mejor son los chavos que están de aquel lado buscando oro. Y para acá está muy bonito. Ahí está el río ahí bajito. Como ahí donde están los chavos esos buscando oro es un muy buen lugar donde puedan encontrar ahora que hubo las lluvias, ya que el río traía más agua, hasta se desbordó. Y como ahí hace como codito, a la hora que hace el codito, pues allí es donde puede ir a estancarse los pedacitos de oro entre las rocas, que vendrían siendo como trampas naturales, ya que el oro tiende a estancarse en lugares donde hay rocas grandes y grietas. Por eso ahí como hace codito el río, pues ahí andan buscándole los chavos esos. Está muy bonito aquí. Creo que este lugar es uno de los lugares donde el gabacho ese tiene uno de sus videos. Es un gabacho que se llama Robert Ferguson. Tiene su canal de YouTube donde viene muchas veces aquí a buscar oro. Pero como decía, así como esos chavos hacen un tremendo escarbadero, utilizan la técnica de el canalito ese que atrapa el oro, con esos tapetitos que tienen rayitas. Y pues al último nomás sacan bien poquito. Es nomás un hobby, aunque se respira aquí fresco, bien bonito. Bueno, vamos a seguir el camino y nosotros para buscarle un poco más adelante. Yo no vengo tan equipado como esas personas.
Ellos traen pala, pico, barra, ¿cómo se llama? Carretilla, sus canalitos que acomodan en el río. Y yo solo traigo mis coladeras, mi gold panning y algo, unas pequeñas herramientitas para escarbar poquito. Pero vámonos más adelante a ver si vamos a tenernos a la suerte también. Algunos lugares en la orilla del río se ve cómo anduvieron escarbando para buscarle oro. Le escarban y vienen y limpian al río. Como ahí quizás se hayan encontrado. Nomás que ahorita el río lleva bastante agua. Bueno, vamos a seguirle más adelante. Miren nomás que bonita cascadita, chiquita. Aquí en este pequeño cañoncito. Está a un lado del río. Aquí casi se hunde toda el agua. Y ya nomás corre bien poquita, chiquita. Y allá de aquel lado está el río. No se ve por las hierbas, pero hasta allá está. Encontré aquí algunos lugares donde alguien estuvo escarbando. Aquí hay otro. Por allá hay otro. Aquí hay otro. Anduve haciendo gold panning aquí en el río. Me aventé como, yo creo como unas 10 cubetas nada más. Claro, las colé y todo. Pero encontré puro. Ahora sí me fue mal, no encontré nada. Aunque sí, esto está muy bonito el río aquí. El agua bien fría, eso sí. Pero nada encontré. También anduve excavándolo un poquito allá entre las ranuras de las piedras en el río. Mucha piedra bonita, pero nada de oro. Y eso sí, bastante pirita. De esa que brilla así como se llama mica. Ya se está escondiendo el sol. Todavía es temprano, pero como son montañas, voy a ir a ver si todavía alcanzo los chavos que andaban buscando para ver si es cierto que encuentran. Bueno, para allá. Está el camino por acá. Y el agua, qué bonita. No, es que está muy helada. Cómo se remolinea ahí. No quisiera caer ahí. Y se ve hondo. Nomás esa partecita. Supuestamente hay pescados aquí, pero no he visto nada. Ay. A ver aquí cómo le hago. Shit. Bueno, al menos si... Ahí está. No encuentra uno su pepita de oro. Es un lugar muy bonito para venir a caminar, a respirar el aire fresco y disfrutar de la naturaleza. Miren nomás. Nomás que ya ahorita ya da muy poco el sol. Vamos a agarrar camino para el estacionamiento. Solo le caminé como unos 20 minutos hacia adentro del estacionamiento. De para acá para el río. Bueno, ya se pone un poquito difícil el camino más adentro. Ay, ya más. Me recuerda cuando estaba chiquillo que iba al río. Al Cerro de la Silla, allá en Monterrey. Bueno, el Cerro de la Silla está entre Monterrey y Guadalupe, así que iba del lado de Guadalupe, Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Ahora aquí en el cañón de San Gabriel, del condado de Los Ángeles. Bueno, suficiente plática. Luego en muchos lugares hay así, se ve donde anduvieron escarbando. Nada más que los que escarban así, tremendos hoyos. Bueno, eso es poquito, hay unos que escarban más. Luego lo llevan al río y lo limpian en los pequeños acueductos, esos ductos, que le ponen un tapete especial para agarrar el oro. Pero pues de horas y horas de trabajo y encuentran nomás unas miniaturitas.
Nomás que hay que saber dónde buscarle también. Bueno, por aquí ya hay que tener un poquito de condición. Subir y bajar rocas. Como yo que estoy fregado de la espalda, me puse mi buena faja para que no se me desacomode mucho. Y me tomé mis pastillas para el dolor. Para que no me esté chingando la espalda. Ya llegando a la casa, un poquito de ejercicio para acomodarme bien la espalda, ya que voy bien cargado. Ay. Ay, ¿iré bien? Sí, es por aquí. Más para que se vea cómo está el camino. Imaginar que por aquí había cientos de personas buscando oro, a lo mejor hasta miles. Americanos, irlandeses, chinos, mexicanos, indios, de todo había en la época del viejo oeste. Y entonces prevalecía la ley del más fuerte. Eso sí, balazos y cuchillazos para robarse el oro. Bueno, ya aquí el camino ya está más bonito. Ahorita nos vamos por el río para ver cómo está, ya que por ahí no fui. Donde estaban los chavos buscando el oro, a lo mejor ahí sí es buen lugar. Que escarban. Esto es lo que hay que escarbar. Chingale, es una chinga. Aquí hay más lugares donde escarban, pero si aquí hay un escarbadero, quiere decir que aquí se encuentran. Mira nomás, aquí a un lado de esta piedrota. Yo creo que a la otra nos venimos aquí, y al cabo que no soy muy buen soldador, pero con mis pocas habilidades de soldador estoy fabricando un ducto de esos que cuestan arriba de $100. Pero yo lo estoy fabricando. Mira nomás, para venir a buscarle por aquí. Nomás que entonces sí traigo a mi ayudante. Reconocí esta área, es donde viene el gabacho a grabar. Robert Ferguson viene muy seguido aquí, y ahí es donde se quedan a acampar. Y aunque encuentran oro, pero muy pequeñas cantidades y mucha chinga, solo lo hacen como hobby. Allá arriba tienen el campamento esos chavos. Vamos a ver. Llegamos aquí donde hay un escarbadero. Este lugar, por allá es donde andan los chavos buscando. Vamos a ver si llegamos allá. Ay, güey, está el camino muy... Is gold there? Oh, sí, yeah, you know. How are you? Right. Very good. Hey, look. Están los gabachos. Claro. Este el famoso producto. Nomás que posible chingotean machín. Un chingo de trabajo. Chingo de trabajo. Acueductitos.
pregunto si agarran algo de oro. Muy poquito. Muy poquito agarran. Y mucha chinga. Pero no me voy a quedar con las ganas. Voy a terminar de fabricar mi acueducto y a venir por aquí. Claro, con mi ayudante. Otro gabacho. Buscándole. Quién sabe si esto se dediquen o será un pinche hobby nomás. Porque los veo bien metidos en esto. No, tiene su detector y es de los buenos. No, este sí se dedica a eso. Tiene su detector de esos. Eso vale arriba de $600. Vine por abajo y se me acabó el camino. Ahora me tengo que devolver. Ni modo que suba ese empinado. Ahí me parto. Ni modo de devolverme a buscar una subida hacia el camino. Error de principiante. Vamos para atrás a buscar una subida. Estuve un rato buscándole aquí. Dije, pues ya que estoy aquí de una vez. Nomás que con el puro gold panning como que no. Mejor voy a volver hasta que termine el acueducto. El acueductito. Y así como esos chavos lo acomodo en el río. Traigo algo mejorcito para escarbar. Y mi ayudante a que le chingue. Y a ver qué agarra. Bueno, aunque el video está algo aburridón, pues es un paseo aquí por el río el cañón San Gabriel, junto al río San Gabriel, al norte de Azusa. Y solo es un documental de mis paseos. Otro de tantas actividades que se puede hacer aquí en Los Ángeles. La naturaleza. Se respira el aire bien fresco aquí.